teológica. En la época colonial hubo 3 colegios para chicas fundados por la Compañía de María, que es tal vez una de la enseñanza, que es tal vez una de las primeras congregaciones del siglo XVII, que llega a América Latina en el XVIII, que se dedican a la enseñanza femenina. Pero después, es decir, es a partir de recién en el XIX que creo que es muy importante se quiebre. Los conventos tenían suficiente liquidez para prestar. Entonces, tenían los censos, que eran una especie de hipotecas modernas. Y si no pagaban, se quedaban también con bueno. Pero por otro lado, tenía el banco, el convento cumplía una función económica religiosa, porque la parroquia era mucho más administrativa. El espacio de lo religioso era el espacio de lo parroquia. Entonces, hay toda esa historia que me parece que ya desde la época colonial es importante. Desde la época colonial es importante, también solamente pues lo menciono, pero y lo muestro ahí, es importante el papel de la mujer en todo el catolicismo popular. Entonces, ya desde entonces. Y después ya me meto en el libro directamente al tema del siglo XX con lo que te venía diciendo. Y bueno, después el tema de la reintegración. Todo el siglo XIX fue un siglo durísimo para las iglesias en muchos países, se fue el siglo liberal. En muchos países, al comienzo del siglo ni siquiera tenían personería jurídica. O sea, que la situación era muy dura. Entonces, lo que va a suceder es que cuando la crisis del 30 y la liquidación del liberalismo y el establecimiento de un nuevo modelo de Estado, que es el modelo de Estado benefactor, donde lo que las religiosas siempre venían a hacer, desde el 19 venían haciendo, que era atender a la educación pasan a ser parte de la política pública. O sea, la política pública empieza a ser la acción social. Las que saben hacer eso son las monjas. Entonces, es a partir de ahí que empieza la reintegración de Iglesia y Estado. El Estado necesita de este personal y de esta capacidad para saber, porque ellas sí saben qué hacer con los pobres. Entonces, ahí hay otro momento importantísimo de la historia del continente y de la historia de las mujeres que tampoco se habla. O sea, ni la historia laica ni la historia... que fue fundamental para esa presencia. Y entonces, para 1950 tenemos la iglesia que nosotros conocimos, la iglesia fuerte, ¿no? Pero fue, es decir, entre otras cosas, en gran medida por esa necesidad del Estado, porque entonces el Estado va a empezar a financiar, a dar subsidios para poder que se desarrollen colegios, se desarrollen hospitales, todo tipo de atención. ¿Y quiénes hacen esa obra? Dicen, no, la iglesia se reintegró. ¿Quién es la iglesia? Entonces, cuando vamos a ver los actores concretos, y ahí también, cuando tú comparas el número de sacerdotes y de religiosas, juntando clero secular y regular, o sea, religiosos y diocesanos, las religiosas, solamente las religiosas de vida activa, son 3 veces más que los hombres. En 1950 eran 3 veces más. Entonces, bueno, creo que hay una historia que no hemos hablado, que no hemos... Sí. Después la otra parte que me pareció que era importante también retomar fue toda la experiencia de la gente de la Acción Católica en la especialización y porque ya fueron los movimientos mixtos. Entonces, cómo estos movimientos empezaron y fueron los movimientos que se comprometieron políticamente. Entonces ahí hubo un cambio, me parece muy importante. Ya no era cierta forma de asistencia social, no era el problema de la modernización, era el problema de la justicia. Y bueno, todos esos movimientos van a tener mucho impacto en el tema de la teología de la liberación y demás, pero yo creo que es muy importante también porque
Ahí hay un quiebre muy importante en cómo concebir la relación varonil. Y hay varios documentos, tanto de testimonios, hay incluso un diálogo de dos pues amigos personalmente, pero son dos amigos de Recife, Mahmoud Antunes, que trabajó mucho con Donald de Cámara, y Luciano Durao, que lamentablemente falleció, que era un dirigente también de Recife. Y es un diálogo muy interesante porque ellos cuentan cómo era la relación entre hombres y mujeres. Es una entrevista. Pero también hay documentos de Bahía y de un congreso nacional que se hizo en el norte, de la JUC nacional, donde en los años 60 ya había un grupo de chicas que estaba planteando la necesidad de que en las universidades hubiera centros de estudio de la mujer. O sea, lo que van a hacer los Women's Studies de los Estados Unidos, después de todo el movimiento, finalmente lo que quedó de todo el movimiento de lucha feminista, es decir, por los derechos sociales en los Estados Unidos, desde el punto de vista de la mujer, fueron los centros de estudio de la mujer en las universidades. Esto ya las brasileñas lo estaban planteando en los años 60, mucho antes, al comienzo de los 60. Eso está